Hermanos, antes de comenzar una nueva serie en uno de los 66 libros que tiene la Escritura, ¿cuántos sabían que tiene 66 libros la Biblia? Es un solo libro, pero que comprende de 66 libros y es solamente una historia. Y esa historia es la que habla de nuestro Señor Jesucristo, de principio a fin. Pero antes de comenzar con un nuevo libro para estudiarlo, como lo hemos hecho durante ya algunos años, capítulo a capítulo, versículo por versículo, quiero hablar hoy, hermanos, de una historia muy bonita y de mucha enseñanza que nos dejó en la palabra de Dios nuestro Señor Jesucristo, la historia del ciego Bartimeo. ¿Alguien ha leído esta historia, hermanos? La historia del ciego Bartimeo. El tema de esta mañana lleva por nombre Quiero ser más como tú. Obviamente no como el ciego, sino como Jesucristo. Mire, aquí está, quiero ser más como tú. Pregúntele al que está a un lado, ¿ese es tu anhelo en algún momento? ¿Ha sido tu anhelo querer ser más como Jesús? Pero antes de entrar de lleno, imaginemos por un momento que Jesús hoy, hermanos, estuviera aquí con nosotros en este lugar. Por supuesto que siempre está Jesús, pero que estuviera predicando, que estuviera Él aquí presencialmente y nos preguntara a cada uno de los que estamos aquí, ¿qué quisieras que hiciera por ti? Imagine que Jesús estuviera aquí y que tuviéramos un tiempo cada uno de nosotros y que Él nos preguntara, ¿qué quisieras que hiciera por ti? ¿Qué le contestaríamos? Interesante la pregunta. A ver, pregúntele al que está a un lado, dile, ¿tú qué le contestarías? ¿Qué le pedirías? Tal vez algunos le pedirían sanidad para su cuerpo, ¿verdad? Tal vez algunos le pedirían sanidad, otros que los ayudara en su situación económica, a lo mejor, otros que los ayudara en su matrimonio, otros que les diera un trabajo con su familia, y tal vez otros tendrían una lista interminable de cosas materiales. Quiero el Play 5, un iPhone 28, no sé en cuál es iPhone, yo no uso iPhone, vayan, pero bueno, no sé, a lo mejor unos tenis, no lo sé. Pero con esta pregunta en mente, hermanos, ¿qué quisieras que hiciera Dios por ti? O que Jesús nos preguntara, ¿qué quisieras que te diera? Vamos a estudiar la palabra del Señor. ¿Les parece bien? Abra su Biblia en el libro de Marcos, capítulo 10, y vamos a darle lectura del versículo 46 al 52, que es la porción que vamos a estudiar el día de hoy. Marcos 10, versículos 46 al 52 en la Reina Valera 60. Así dice la palabra de Dios, mire. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, hablando de Jesús, y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué le dijo, hermanos? ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hasta ahí.
Esta es la porción que vamos a estudiar el día de hoy, hermanos, toda esta porción. Déjeme darle un poquito de contexto para que esta historia sea más entendible. Jesús, sus discípulos y una multitud, hermanos, iban de camino a Jerusalén, donde horas más tarde Jesucristo iba a cumplir el propósito por el cual estuvo aquí en esta tierra. ¿Alguien sabe cuál era ese propósito? Bueno, le voy a decir: ser crucificado y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, horas más tarde Jesús iba de camino a Jerusalén, y horas más tarde Jesús iba a cumplir su propósito. Y en este trayecto, hermanos, de Jericó a Jerusalén, enseña una de las lecciones más importantes para cualquier ser humano. Regresemos unos versos atrás para entender un poco mejor esta lección. Vayamos a los versículos del 35 al 37 de Marcos 10, igualmente, para entender un poco más este contexto. Mire, unos minutos o unas horas antes quizá, mire qué estaba sucediendo. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué les dijo? ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, fíjese, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Casi nada querían, ¿verdad? Wow, hermanos, al leer esto, bueno, lo hemos visto muchas veces. Esto fue una petición muy atrevida, ¿no creen? ¿Usted se lo hubiera pedido a Jesucristo esto? Ya sé que va a decir que no. Es una petición muy atrevida. Pero enseguida de esta osada petición, fíjese, enseguida de esta petición que le hacen sus discípulos, aparece Bartimeo gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Fíjese, vamos a conectar todo. Le hacen esta petición los discípulos, que mi hermano se siente a tu derecha y yo a tu izquierda, y que tú al centro, y estemos en toda la gloria, así los tres juntos sentados. Y aparece Bartimeo diciéndole: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús le hace la misma pregunta que a los discípulos y le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Oiga, dos preguntas iguales, pero con dos respuestas totalmente diferentes. Bartimeo pidió misericordia y los discípulos pidieron los dos mejores lugares en la gloria. Está claro que estos discípulos querían posición, querían ser vistos, ¿cierto o no? ¿Verdad? Porque yo me pregunté, ¿por qué no le dijeron a Jesús que salves a todo el mundo de sus pecados? Señor, que sanes a todos los enfermos porque tenemos compasión. No, miren lo que le preguntaron: que yo esté a tu derecha y que mi hermano esté a tu izquierda. Miren nada más. Entonces fueron dos preguntas con dos respuestas muy diferentes. Estos discípulos querían posición, querían ser vistos en la gloria por todo el universo. Esta petición, hermanos, es completamente contraria al cristianismo. Estos discípulos, los que le hicieron la pregunta a Jesús, Jacobo y Juan, estos discípulos tenían al mejor ejemplo de humildad, a Jesucristo, que vino para servir y no para ser ¿qué? Servido. Pero estos discípulos, hermanos, no les importó. La verdadera enseñanza en el cristianismo es efectivamente ser discípulo de Jesús, pero no para ser visto, hermanos, sino para detenerse en el camino y servir y ayudar a personas que lo necesiten, como el pobre Bartimeo. Esa es la verdadera enseñanza de Jesucristo. Jacobo, Juan y el resto de los discípulos estaban peleando los puestos más altos, mientras que el más alto de todos, o sea Jesucristo, estaba modelando el puesto más bajo. Qué irónico, ¿no cree? ¿Estamos aquí? Qué ironía. Pero vamos a ver
¿qué es lo que nos modela Jesús en esta importante historia? En este tiempo la popularidad de Jesús estaba en su clímax, estaba hasta arriba, lo seguían las multitudes, cientos y cientos de personas. Jesús era famosísimo en todo Jerusalén y lo seguía muchísima gente. Y había un hombre ciego junto al camino mendigando, ya lo vimos. Hermanos, ser ciego en los días de Jesús era una gran calamidad, porque muchos veían esta capacidad como una maldición de parte de Dios. Fíjese, la veían como una maldición de parte de Dios el ser ciego. Cuando Jesús se había encontrado a otro ciego en el camino, los discípulos le preguntaron: Jesús, ¿y quién pecó? ¿Este ciego o sus papás para que naciera así? ¿Quién pecó? Y Jesús les respondió: ninguno pecó, simplemente nació así para que la gloria de Dios se manifestara al ser sano. Pero lo que quiero recalcar, hermanos, es que era una maldición. O sea, eso creía la sociedad, que el nacer ciego era una maldición. Esta era la forma de pensar de todos. Y si era una maldición, ya se imaginará cómo era la vida de Bartimeo. Aparte de la discapacidad, su vida era una vida muy solitaria. Repito, porque la sociedad creía que era una maldición. Era una vida muy solitaria, rechazada por una sociedad que lo veía como un hombre castigado bajo la ira de Dios. Pero bueno, sigamos con el relato para que lo entendamos mejor. Vayamos al versículo 47 y 48, igualmente de Marcos 10. Miren lo que dice. Hablando de Bartimeo: y oyendo que era Jesús Nazareno, el que pasaba por allí, por donde estaba él, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ¿qué le decía? Ten misericordia de mí. Hermanos, Bartimeo no estaba dispuesto a dejar pasar esa oportunidad de ninguna manera. Él sabía que iba pasando el Señor que hacía milagros, la persona que hacía milagros. Alguien se lo dijo: oye, va pasando por aquí esta persona que hace milagros. O él escuchó y él y él no dejó de pasar la oportunidad. Le gritó: Hijo de David, ten misericordia de mí. Hermanos, Bartimeo no estaba reclamando el milagro, así como muchos enseñan: reclama tu milagro. No. Y cuéntala de 3 para que vas a ser sano. 1, 2, 3, dándole órdenes a Dios, ¿no? No, Bartimeo no estaba reclamando ningún milagro. Bartimeo estaba mostrando, hermanos, aquí su necesidad. Bartimeo estaba mostrando aquí su, ¿cómo pudiéramos decirlo? Su anhelo, pero también su humildad. Le dice: ten misericordia de mí. ¿Qué le estaba diciendo, hermanos? Ten misericordia de mí. Imaginen la escena. Estaba él junto al camino y pasa Jesús por ahí y no le reclamó nada, repito, sino que al contrario le dijo: ten misericordia de mí. Hermanos, esto es una enseñanza muy bonita para nosotros. Ten misericordia de mí. Bartimeo no quería dejar pasar el milagro. No estaba reclamando nada. Bartimeo estaba apelando a la misericordia de Jesús. Hijo de David, ten misericordia de mí. Aquí debemos hacernos una pregunta. ¿Por qué Bartimeo le gritaba: Hijo de David? Si Jesús era Jesús, si Jesús era el Mesías, ¿por qué le gritaba Hijo de David? ¿Alguien lo sabe, hermanos? Bueno, para entender esto también debemos de regresarnos hasta David. Y mire lo que dijo el profeta Samuel del rey David. Vayamos al segundo libro de Samuel,
capítulo 7, y vamos a leer versículos 12 y 13 para que entendamos por qué Bartimeo le decía hijo de David. Mire lo que le dijo el profeta Samuel a David de parte de Dios. Le dijo: y cuando tus días sean cumplidos, David, y duermas con tus padres, es decir, mueras y te reúnan con tus padres, dice: yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de ¿quién? Estaba hablando de Jesús, hermanos. Estaba hablando de Mesías del Mesías. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre, para siempre, el trono de su reino. Sin lugar a dudas, querido hermano, Bartimeo sabía que Dios le había prometido a David que uno de sus descendientes se sentaría en su trono para siempre. Seguro que lo sabía, por eso le gritaba: hijo de David. Y ese descendiente, Bartimeo, sabía que iba a ser el Mesías. Es por eso que Bartimeo, repito, le gritaba: hijo de David. ¿Cómo le gritaba, hermanos? Hijo de David. Oiga, y esto me hizo, como dicen, me hizo ruido, porque si Bartimeo sabía lo que decían las escrituras del Mesías, también debió haber sabido lo que dijo el profeta Isaías. Y el profeta Isaías dijo que cuando el Mesías viniera, los ojos de los ciegos se abrirían, los oídos de los sordos oirían, la lengua del mudo cantaría y el cojo saltaría. Amén. Por eso es que cuando pasa por el camino, dice Bartimeo: no voy a dejar pasar esta oportunidad. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Grande Bartimeo. ¿Usted dejaría pasar la oportunidad? Por eso dije en un principio: ¿qué le pediría a Jesús si estuviera aquí? ¿Verdad? Interesante. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice la Biblia que lo callaban, ¿cierto o no? Shh, cállate, haces mucho ruido. Aparte de que quién sabe quién haya pecado, si tú o tus padres eres bien escandaloso. ¿Y qué decía la Biblia? Que Bartimeo no le importaba, y más fuerte decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Lo haría usted, hermano? Bartimeo sabía quién era el Mesías, y Bartimeo sabía lo que iba a ser el Mesías, que abriría los ojos de los ciegos. Este hombre estaba seguro de que Jesús tenía suficiente poder para devolverle la vista. Jesús, hijo de David, te ruego, ten misericordia de mí. Oiga, ¿y qué cree? El milagro sucedió. Si usted ha leído la escritura, sabe que el milagro sucedió. Y en medio de miles de personas, en medio del bullicio, en medio del tumulto, del alboroto y de los apretujones, oiga, Jesús escuchó la voz de Bartimeo. Oiga, solamente Jesús puede hacer eso, ¿cierto o no? Imagínense, iban miles de personas. Pero imaginen la escena. Estamos hablando, hermanos, de muchísima gente, personas eufóricas dirigiéndose a Jerusalén. No sé si usted vio en la tele, o si fue al Ángel cuando ganó México, cómo estaba de gente. ¿Alguien fue? A ver, levante su mano. Bueno, una hermana, otra hermana. ¿Digo que sí o digo que no? Bueno, solamente voy a poner este ejemplo. ¿Está mal ir? No. Voy a poner este ejemplo. Y hermanas que fueron, ¿podían escuchar al que estaba a un lado? Me imagino que no, los tambores y todo. Si aquí, hermanos, cuando está la alabanza y le queremos decir algo al que está a un lado, le decimos, y el otro dice, ¿qué? ¿Cierto o no? Así estaba Bartimeo, hermano, con cientos de personas
Él dice: Jesús, hijo de David, y Jesús lo escucha. Por eso digo, solamente Jesús puede hacer eso. Pero nuevamente imagine la escena. Estamos hablando, hermanos, de muchísimas personas. Bueno, qué tremendo, Jesús. Sin embargo, Jesús, con esta algarabía, decide parar, porque en ese momento no había persona más importante en todo el mundo, oiga, que el ciego Bartimeo. Imagine a Jesús pasando con los discípulos, miles de personas, y Bartimeo obviamente no estaba por el camino. O sea, dice la Biblia que estaba al camino, pero donde iba pasando Jesús a lo mejor estaba por allá atrás, por donde está la cabina, o la banqueta, ¿no? O la otra banqueta, o la pared verde, y le grita: Jesús, hijo, y Jesús se para. Yo creo que los demás, ¿qué hubo? ¿Por qué se paró? Hermanos, esta es una amorosa enseñanza para todos los que estamos aquí. ¿Estamos aquí, hermanos? Es una amorosa enseñanza. ¿Qué le quiero decir? Cualquier hijo de Dios que venga delante de Él en ruego y súplica, tiene que saber, bueno, no tiene que saber, tiene que estar seguro de que Dios no está demasiado ocupado con cosas del universo o preocupado por las necesidades de alguien más. Cuando sus hijos clamamos a Él, Dios nos oye. No hay nada más importante para Él que cada uno de nosotros cuando clamamos de corazón a Él. Dios le dijo a Jeremías: clama a mí, ¿qué? Y yo te responderé y te libraré, oiga, de todas tus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Escuche, no a los que reclaman un milagro, no a los que dicen: quiero ser sano a la cuenta de 3. No, a los quebrantados y a los abatidos de espíritu, como el ciego Bartimeo. Jesús, hijo de David, ten misericordia. Y Jesús paró. Debes de saber que cuando vienes a Jesús con un corazón quebrantado, con un corazón humillado y con necesidad, y se lo dices de todo tu corazón, Jesucristo te oye y te hace el milagro. ¿Puedes decir amén? Si estás enfermo, si estás en necesidad, si estás en angustia, si estás en depresión, con toda certeza debes de saber que Jesucristo te escucha, porque dice Jeremías: clama a mí y yo te responderé. Nuevamente hago la pregunta: si Jesucristo estuviera aquí, ¿qué le pedirías? ¿Y de qué manera? Señor, mi milagro, ya estamos en agosto, Señor, y te lo pedí desde enero, Señor. Sabes que estamos en agosto y va a ser el cumpleaños del pastor y no pasa nada. Digo, dicho sea de paso. Es que si hay personas, ¿verdad? Señor, te lo pedí desde enero y ya he esperado, nada más no te me tardes. No, clama a mí, yo te responderé. Y debes de estar seguro que cuando alguien viene con un corazón quebrantado, humillado y en necesidad, Dios para todo, y Dios lo escucha. ¿Estamos aquí, hermanos? Dile al que está a un lado, para que sepas cómo pedirle al Señor, porque Dios solamente le presta atención a esas personas, hermanos. Aquí lo estamos viendo. ¿A quiénes? A los quebrantados de corazón y a los abatidos de espíritu. Solamente a ellos les presta atención. ¿Qué le pedirías al Señor? No vas a ser como los discípulos, que en tu gloria, si Juan pidió estar a la derecha y Jacobo a la izquierda, que yo esté atrás de ti, Señor, parado. No. ¿Qué le pedirías al Señor? Bueno, por eso, hermanos, Dios escucha a los quebrantados de corazón y a los abatidos de espíritu. ¿A quién escucha? Y a los abatidos de espíritu. Digo esto porque muchos tenemos la idea de que Dios escucha solamente a ciertas personas. Yo he escuchado a personas decir: ay, llévame en tus oraciones, ¿no? Porque Diosito sí te escucha a ti. Así hay personas. Tú que estás más cerquita de Dios, pídele por mí. ¿Alguien ha escuchado esto, hermano?
Dios escucha a todos, hermano. Ay, pero es que yo no sé orar, es que yo no sé pedirle. Lo que el Señor ve es tu corazón, el quebrantado de corazón. Lo que Dios ve es tu necesidad, y lo que Dios ve es cómo se lo pides. Entonces, ¿cómo hay que pedírselo? Como tú quieras hacerlo, siempre y cuando estés quebrantado y necesitado de corazón. Amén, hermanos. Bartimeo no era una persona prominente. Bartimeo no era un teólogo. Bartimeo no era un erudito de la palabra de Dios, no era fariseo, no era político. Bartimeo, hermanos, era un hombre necesitado, que lo que había escuchado de Jesús fue suficiente para poner su confianza en Él. Solamente he escuchado a Jesús, pongo mi confianza en Él. Bartimeo, hermanos, no preparó un discurso para impresionar a Jesús, no preparó una oración, no se preparó en un instituto, no, hermanos. Él solamente escuchó que Jesús pasaba por ahí, y con quebranto de corazón y angustia le dijo: ten misericordia de mí. Recuerdo que en un momento de aflicción, yo, hermanos, igual que Bartimeo, yo vine al Señor. Yo no tenía, hermanos, las palabras correctas. Yo no tenía nada, solamente le dije: Señor, solamente vengo a pedirte algo. ¿Crees que me pudieras abrazar? Solamente. Hermanos, sentí el abrazo del Señor, porque hay momentos que uno no tiene las palabras apropiadas. ¿A alguien le ha tocado? No tiene las palabras apropiadas para dirigirse al Señor, y Él no está esperando, hermanos, un discurso elocuente o bien elaborado, o una oración preparada. Lo único que está esperando es un corazón contrito y humillado, porque ese tipo de corazones Dios no los rechaza. Un corazón contrito y humillado. Una canción hermosa del hermano Fernel Monroy, no sé si usted se acuerde, decía: hay momentos tan especiales junto a ti, Señor, en los que puedo sentir tu presencia, en los que puedo recostarme en ti. ¿Alguien lo ha escuchado? Eso es lo que quiere el Señor, hermanos. Hay momentos tan especiales. Bartimeo solo clamó con un profundo sentimiento de necesidad, y el Señor lo escuchó. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y yo estoy diciendo que a lo mejor estaba, hermanos, en la otra banqueta, pero a lo mejor Bartimeo estaba hasta por la entrada del parque del pueblo, por los miles de personas que venían. Y Jesús paró y lo escuchó. No había nadie más importante que Bartimeo, porque no solamente lo escuchó, él vio su corazón. Solamente clamó con un profundo sentimiento de necesidad, y el Señor lo escuchó. Hermanos, eso fue suficiente para parar a cientos y cientos de personas y ponerle atención a una sola persona. Jesús, al oír a Bartimeo, miren lo que le dijo. Regresemos a Marcos 10:49. Dice: entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciendo, ¿qué le dijeron? ¿Qué le dijeron, hermano? Pero me imagino que le dijeron: ten confianza, ¿cierto o no? Levántate. Así los que le dijeron ten confianza, con una sonrisa: ten confianza, levántate, te escuchó, te llama. Pero ¿sabe qué? Con estas palabras Jesús le estaba diciendo a los que lo callaban: no sean insensibles, no lo callen así, déjenlo que grite y que venga a mí. Parece que esa actitud de Jesús impactó a algunos, que de inmediato le dijeron a Bartimeo: ten confianza, levántate, Jesús te llama. Yo creo, hermanos, que, primero lo callaban, ¿se acuerda? Cállate. Y que, me lastima tu voz, como algunos: no me lastima tu voz. Y nomás quedito. Y cuando Jesús dice: llámenlo, ya les, ten confianza.
Me imagino que si Bartimeo hubiera visto, porque era ciego, los hubiera visto. Ahora sí, les hubiera dicho, ahora sí, ¿verdad? Ten confianza, Él te llama. Hermanos, pero veamos el versículo 50. Dice: Él entonces, hablando de Bartimeo, arrojando su capa, ¿sí? Y esta capa habla pues como de un suéter que traía o de algo que se tapaba con él. Se levantó y vino a Jesús, arrojando, ¿qué dice, hermanos? Su capa. El pasaje nos deja ver que Bartimeo no tenía muchas cosas en la vida, ¿eh? Él era un mendigo, una persona en estado de calle. Tal vez esa capa era lo único que tenía y lo único que usaba para dormir. Tal vez era eso. No lo sabemos, pero nos imaginamos, no veía y nada más tenía una capa. Probablemente era sobre esa capa donde la gente le echaba las limosnas. Cuando Jesús se enteró, cuando Bartimeo se enteró de que Jesús lo llamaba, todo, hermano, dejó de ser tan importante hasta la única pertenencia que tenía, su capa. Porque le dijeron, Jesús te llama a volar con la capa. Mire, aplicó. No, pero la aviento, la tiro. ¿Por qué? Porque Jesús le estaba llamando. Esto nos enseña, hermanos, que cuando una persona está desesperada y necesitada, no pone ninguna objeción a la voz de Dios. ¿Me di a entender? A ver, nuevamente se lo voy a decir. Esto nos enseña que cuando una persona está desesperada y necesitada, no pone ninguna objeción a la voz de Dios. De hecho, el llamado de Jesús en una persona es la cosa más extraordinaria que le pueda pasar a una persona en su vida. A los que estamos aquí, no me dejará mentir, ¿cierto o no? Porque déjeme decirle, si tú estás aquí hoy, no es por casualidad. Jesús te está llamando. Amén, hermanos. Oiga, tal vez quiere sanarte, quiere hacerte su hijo, quiere perdonarte, quiere limpiarte, quiere que seas su discípulo. Porque, hermanos, esa es la cosa más extraordinaria que le puede pasar a una persona, que Jesús lo mande llamar. Es lo más extraordinario. Y si tú hoy estás aquí, si estás aquí, es porque Jesús te mandó llamar. ¿Es extraordinario, cierto o no, hermano? Dígale al que está a un lado, porque es la verdad, dígale al que está a un lado, te rayaste. Jesús te mandó llamar. Y lo he dicho, hermanos, 1,000,000 de veces. Si Jesús no te hubiera mandado llamar, ¿en dónde estuvieras en este momento? ¿En una tumba? ¿En un hospital psiquiátrico? ¿En las drogas? ¿En la cárcel? ¿En la pancita de la Cuarta y Villada? Sí. ¿En la barbacoa de la López y la Texcoco? No sé si crucen, o sean paralelas, pero me acordé. ¿En dónde estarías? Pero ¿sabes qué? Jesús te mandó llamar. Y por eso estás aquí, dándole la gloria y la honra a Él. Por eso es que si Jesús estuviera aquí y te dijera, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Sabe yo qué le pediría a Jesús? ¿Qué quieres que haga? Que despiertes a los que se están durmiendo, Jesús. Hermanos, unos están pero bien clavados. Parece que soy odontólogo yo. ¿Cómo, pastor? Están hasta con la boca abierta. Dígale al que está a un lado, esa fue para ti, ya te vio el pastor. Hermano, esa es la cosa más... Bueno, denle un aplauso al Señor. Mira esto, hermano. Yo no sé cuál sea la capa.
Recuerda que Bartimeo tenía una capa y se la quitó y fue con Jesús. Yo no sé cuál sea la capa que te impide venir a Jesús, por decirlo de alguna manera, que se entienda, ¿sí? Yo no sé cuál sea la capa que te impida venir a Jesús. Y cuando digo venir a Jesús, no solamente se trata de venir a la iglesia, hermanos, sino también de recibirlo en nuestro corazón. Y no solamente de recibirlo en nuestro corazón, sino de servirlo. ¿De qué dije? De servirlo. ¿Sabe qué? Porque eso hace una persona que ha sido perdonada, rescatada y también sanada. Sigue a Jesús y le sirve. Mire lo que hacía la suegra de Pedro cuando Jesús la sanó. ¿Quiere ver lo que hacía la suegra de Pedro? Se lo voy a mostrar. Mateo 18, 14 y 15. Mateo capítulo 8, versículos 14 y 15. Ahí está. Se cree, y dicen algunos historiadores, que por eso negó Pedro a Jesús 3 veces, porque sanó a su suegra. No, eso no, solamente fue un chiste. No, ni historiadores ni nada, no se cree. No, pero mire, dice: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama, con fiebre. Y si tenía fiebre, tenía infección. Y tocó su mano y la fiebre le dejó. Y ella se levantó y entonces ya se fue a hacer sus actividades como de costumbre. Y ella se fue a hacer los aeróbics y el spinning los domingos. ¿Eso dice? ¿Y qué? ¿Qué le parece? Y le servía. Por eso yo te digo aquí, hermano, ¿cuál es la capa que te impide venir o hacer cosas para Jesús? ¿La indecisión? ¿La pereza? ¿Temor al compromiso? ¿O qué es esa capa, hermanos, que te impide? Interesante, ¿no? Porque cuando le mandaron llamar a Bartimeo, ¿qué dijo? Se va la capa. Cuando sanaron a la suegra de Pedro, ¿qué dijo? Le sirvo. ¿Qué me quedo aquí? Yo voy a servir al que me sanó. Yo voy a seguir al que me sanó, ¿verdad? ¿Qué te impide, hermano, a ti seguirle y servirle? ¿Cuál es la capa que te impide? Repito, para los que me ven en la transmisión, por decirlo de alguna manera, no estoy hablando de la capa de Bartimeo. ¿Qué te impide? Mire, sigamos con el versículo 51 de Marcos 10. Regresemos a Marcos 10. Regresemos con Bartimeo. Ya vimos a la suegra de Pedro, ahora regresemos con Bartimeo. Dice: respondiendo Jesús, porque recuerde que le dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús paró todo, lo escuchó y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Hasta ahí. Hermanos, con esta pregunta de Jesús, uno pudiera pensar, yo lo pensé, ¿cómo que Jesús le hace esa pregunta? Pues lo está viendo ciego, ¿verdad? Yo pensé eso. ¿Cómo Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? Sin embargo, hermanos, esta pregunta fue hecha para presentar un contraste en la petición de Bartimeo y la de Jacobo y Juan. ¿Recuerda la petición de Jacobo y Juan? Ok. Fue para hacer un contraste. Esto es lo que conecta estas dos historias. Usted lo puede leer en su casa. Los discípulos vinieron con sueños de grandeza, reclamando una posición que no merecían. Bartimeo se acercó con humildad, suplicando por un favor. Bartimeo no quería posición, tampoco autoridad, solamente quería un milagro en su vida. Perdón. Este hombre, a causa de su ceguera, escuche, nunca había visto un milagro de Jesús. Nunca había visto un cojo ser sanado, tampoco a un leproso ser limpio, tampoco había visto
a Jesús calmar el mar o calmar la tempestad, pero era tal su confianza, escuche, era tal su confianza, no había visto lo que Jesús había hecho, pero era tal su confianza que se atrevió a pedirle que le devolviera la vista, simplemente por lo que había escuchado. Y el Señor puso su amor, el Señor por su bondad y su misericordia le dio, escuche lo que le voy a decir, le dio mucho más de lo que le pidió. ¿Qué le dio? Mucho más de lo que le pidió. La pregunta que hago ahorita es, hermanos, ¿cuántos sabemos que muchas veces Dios nos da mucho más abundantemente de lo que le pedimos? ¿Cierto? A mí me ha pasado, a Jehú también, a Fer también, a la hermana Sagi, ahora ya todos. Bueno, ¿verdad? Claro, Señor, te pido por esto. Uy, y pareciera que vienen con otras cosas, porque así es Dios. Miren lo que dice Efesios 3:20. Leámoslo aquí todos. Dice así: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, ¿qué? De lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria. Él nos da mucho más abundantemente, hermanos. Gloria a Dios. Bartimeo, ¿qué le pidió? Bueno, pero Dios le da mucho más abundantemente a los que le pedimos, oiga, de acuerdo, diga conmigo, a su voluntad. Y que todo esté alineado a su voluntad. Porque es claro que a los discípulos no les dio esto, que uno a la derecha y otro a la izquierda y que los tres con corona. No, de acuerdo a su voluntad. O sea, se lo dejo para que, Señor, te quiero pedir que me des la camioneta Lobo, Señor, pero atrás en la cabina de la camioneta, que venga un cheque con 3 millones para mi casa aquí en Lomas de Chimalhuacán, Señor. Y no, espéreme. Que esté de acuerdo, ¿qué? ¿Alineado a qué? A su voluntad. Mire lo que le pidió Bartimeo. ¿Qué le pidió? Misericordia y que le regresara, ¿qué? La vista. Y mire lo que le dio. Versículo 52, igual de Marcos 10. Vamos a ver qué le dio. Ahí está. Y Jesús le dijo: vete. ¿Qué? ¿Te ha qué? Y enseguida, ¿qué? Dos cosas. Y enseguida recobró la vista. ¿Y él qué hizo? ¿Se da cuenta? Oiga, Bartimeo recibió mucho más abundantemente de lo que le pidió. Número 1, él fue sano. Número 2, él fue salvo al mismo tiempo. ¿Sí? O sea, no solamente te doy la vista, también te doy la salvación. ¡Wow! Y por gratitud, ¿qué fue lo que hizo? Pero dígalo con ganas. ¿Qué? Le siguió. Este hombre le fue fiel a aquel que lo había sanado y le había perdonado sus pecados y lo había salvado. Él dijo: si me salvó, si me sanó y perdonó mis pecados, ¿qué me voy a quedar aquí? Le sigo. La suegra de Pedro, que dijo: ¿qué me voy a quedar aquí? Le sirvo. ¿Nos podemos dar cuenta, hermanos, de lo que se supone que debemos hacer con Jesús? ¿Estamos aquí? Se lo digo esto porque yo conozco a muchas personas que nada más son sanas ya ni tengo que decir. ¿Y qué? Y jamás regresan. Oye, la hermanita esa que venía bien angustiada, no, pues ya la sanó el Señor. ¿Y dónde está ahorita? ¿Sabe? Y el brother es, ¿quién sabe? Y el que ya pudo pagar la hipoteca, ¿quién sabe? Y el que ya lo sanó de cáncer, ¿quién sabe? Y el que, así, hermano, así hay un montón.
Por eso Jesús le dijo a una multitud, ¿a quién? A un montón. Nada más me siguen por los milagros, pero no porque me aman. Y se ofendieron. Vámonos, qué cosa tan dura está diciendo esto. Y Pedro le dijo, recuerden, y Pedro le dijo, Señor, se te están yendo. ¿Y qué le dijo el Señor a Pedro? ¿Se están yendo? No, mándalos traer, les voy a decir cómo pueden ser ricos en este mundo y en el mundo. No, le dijo, y si tú te quieres ir, Pedro, también vete. ¿Y qué contestó Pedro? Pero ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos, Señor, si solamente tú nos das la salvación? No hay nadie más. Me quedo contigo aunque me regañes, me quedo contigo aunque me confrontes, me quedo contigo aunque me exhortes. Te sigo y te sirvo. Eso hizo esta persona. Pastor, entonces surge una pregunta con esto. ¿Está mal pedirle a Dios por alguna necesidad? ¿Usted qué cree? No, hermanos. Es válido pedirle por alguna enfermedad. No estás pecando ni siendo egoísta. Es válido pedirle por la salvación de tu familia. Es válido pedirle que te restaure el matrimonio. Todas tus peticiones son válidas. Lo malo es que cuando son suplidas, te vayas. Eso es lo malo, porque eso pudiéramos decir que veniste solamente por conveniencia, ¿cierto o no? Por eso es que cuando evangelizamos a veces decimos, Dios te puede sanar, Dios te puede salvar, Dios te puede sanar, Dios te puede dar la casa, Dios te puede dar la beca, Espérame. Y cuando se las dan, se van. Y si no se las da, también se van. Porque solamente vinieron por algo material. Pero otra cosa es decirle, Dios puede perdonar tus pecados, salvarte y darte vida eterna. Me puede dar vida eterna. ¿Y qué dijo Bartimeo? ¿Me puede sanar? Lo sigo. ¿Quién no va a seguir hacia Jesús? Diga conmigo, ¿quién no va a seguir hacia Jesús? Un montón, hermanos, un montón. No lo siguen. Bartimeo le seguía. Es válido todas las peticiones. Lo malo es que cuando sean suplidas, hermanos, muchas personas se van. Sabiendo, ya casi estoy terminando, sabiendo que no es pecado ni nada malo pedirle cosas a Dios, te hago la misma pregunta que al principio. Si Jesús te preguntara hoy, ¿qué quisieras que hiciera por ti? ¿Cuál sería tu respuesta? Escúchame, recuerda cuáles fueron las peticiones de los discípulos y cuál fue la petición de Bartimeo. Jesús les dijo, ¿qué deseas que haga por ti? A los tres les dijo eso, a los hermanos y a Bartimeo. Si el Señor te preguntara, ¿qué deseas que haga por ti? Antes de que pienses en tu petición, mira lo que te voy a decir. Recordemos que cuando los discípulos le hicieron la petición de sentarse junto a él, Jesús iba camino a Jerusalén para ser crucificado. ¿Lo recordamos, hermanos? Iba camino. Y cuando Bartimeo le gritó, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, igualmente Jesús iba camino a Jerusalén para ser crucificado. El Señor iba a cumplir la obra que el Padre le había encomendado. Entonces, si no se paraba con Bartimeo, Jesús era justificable, hermanos, porque iba a cumplir la obra que el Señor le había hecho. En ese mismo viaje se detuvo también a decirle a Zaqueo, Zaqueo, bájate de ese árbol, hoy te voy a ir a visitar a tu casa. Igualmente, si no hubiera parado con Zaqueo, era justificable. ¿Por qué? Repito, porque Jesús iba a cumplir su propósito, la obra que le encomendaron. Pero oiga, el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a detenerse en el camino y socorrer a más de una persona. Iba camino a Jerusalén a su propósito y se detuvo a sanar a Bartimeo, se detuvo con Zaqueo, se detuvo con el sordomudo, se detuvo con la multitud para darle de comer. Imagínense, iba
a la cruz y todo lo que hizo. Se detuvo a darle a una multitud hambrienta de comer. Imagínense todo lo que hizo, los milagros. Si Jesús nos preguntara, ¿qué quieres que haga por ti? Oiga, déjame decirle esto. ¿Qué tal si le dijéramos, ayúdanos a ser cada día más como tú, Señor? A lo mejor no les gustó a muchos. No, es que yo quería que me diera, no sé, algo, el vestido que vi en Suburbia. Si el Señor te preguntara qué quisieras y si nosotros le dijéramos, ayúdanos a ser cada vez más como tú. ¿Recuerda el tema? ¿Ponemos la imagen del tema, hermanos? Bueno, hermanos de cabina, si Jesús nos preguntara, bueno, creo que están llorando, les llegó el mensaje. Si Jesús nos preguntara, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué tal si le dijéramos, ayúdanos a ser como tú? ¿Qué tan dispuestos, hermanos, estamos tú y yo para hacer a un lado nuestros compromisos, oiga, y socorrer al necesitado? Interesante. Porque a lo mejor su petición desde el principio fue personal, pero yo aquí se la cambio. ¿Estaríamos dispuestos a hacer a un lado nuestras propias necesidades y compromisos para socorrer al necesitado? Darle de comer al hambriento, darle una cobija al que tiene frío, o quizá una oración por el desahuciado. ¿Qué tal si le decimos, Señor, mi petición es que me ayudes a ser cada vez más como tú? Tú ibas a cumplir tu propósito y decidiste parar en el camino, Señor, para ayudar al necesitado. Déjame decirte, hermano, no es necesario que reúnas a 5,000 personas para ayudar a una comunidad, ni que te afilies a la UNICEF. Con que te detengas a ayudar a una persona, ¿a cuántas? Es suficiente. Cristo detuvo la caravana simplemente para ayudar a una persona. Con una persona que le prediques de Cristo, con una persona que lo consueles, con una persona que ores por él, con una persona que le invites un taco, con una sola persona es suficiente. Y si tú te ocupas de los demás, el Señor se ocupará de tu necesidad. ¿Estamos aquí, hermanos? Mira el testimonio de mi mamá. Ahí está, mira. Que no seamos como Bartimeo, Jesús, hijo de David, sino que seamos como Jesús, dispuestos a socorrer al demás, al prójimo. Mira el testimonio de mi mamá. Cuando mis hermanos y yo, lo he contado muchísimas veces, para el que se lo sepa, ahí le va otra vez. Cuando mis hermanos y yo andábamos medio rebeldes, mi mamá estaba tan preocupada por nosotros que yo llegaba de la calle, hermano, ya noche, y yo la veía hincada orando. Y me decía, estoy orando por ti. Y luego con mis hermanos, y también por tus hermanos. Porque andamos rebeldes, hermanos, no nos entraba mucho la palabra de Dios y queríamos las cosas del mundo. Y mi mamá lloraba y mi mamá decía, no quiero que se pierdan. Y ella sintió que el Señor le habló a su corazón y le dijo, si tú te ocupas por agradarme a mí, si tú te ocupas por alabarme, por adorarme a mí, yo me ocuparé de tus hijos. Y parece que a mi mamá, pues ya ni nos pelaba. Y ella estaba adorando a Dios y dándole la gloria a Dios, adorando, sirviendo en la iglesia, hermano. Y efectivamente, Dios se ocupó de mis hermanos y de mí. Para honra y gloria del Señor somos 3 pastores. El Señor se ocupa de nuestra necesidad, mientras nosotros nos ocupemos de adorarlo y de ayudar a nuestro prójimo. ¿Estamos aquí, hermanos? Oiga,
es válido que le pidas a Dios por tus necesidades. Es válido que le pidas a Dios un empleo, un esposo, la sanidad de tu cuerpo, que le pidas un hijo si no puedes tener hijos, que le pidas por tu familia. Pero también, oiga, Dios se complace en que en ocasiones dejemos nuestras peticiones y le digamos: Señor, ayúdame a cada día ser más como tú. ¿Qué tal si le pedimos al Señor que tenga de misericordia de nosotros? Porque muchos tenemos, oiga, el mismo problema de los discípulos. ¿Y cuál es el problema de los discípulos? Queremos todo para nosotros. Y Jesús nos dice, y con eso termino, el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Pero no te olvides del segundo, que es semejante al primero. ¿Y cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén, hermanos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tal vez se te vino a la mente una persona que necesita de ti. No precisamente económica, no precisamente dinero, es decir, no precisamente una chamarra, etcétera, pero sí necesita conocer a Jesucristo. Sí necesita una oración, sí necesita una ayuda, un abrazo, un apoyo. Mientras tú te ocupes por la necesidad de otros, como lo hizo Jesús, Jesús se ocupará de tu necesidad. Y por eso termino con la misma pregunta: ¿qué le pedirías a Jesús si estuviera hoy aquí? Déjame ser cada vez más como tú. Denle un aplauso al Señor. Cierre sus ojos ahí en su lugar. Señor, en esta hora te pedimos, Señor, como aquel ciego Bartimeo, bendito Dios, que abras nuestros ojos, Señor, que los abras, bendito Dios, para ver las necesidades de nuestros hermanos y así poder socorrer al necesitado, al enfermo, al desahuciado, al que se está divorciando, al que la familia, Señor, se está destruyendo, también al que tiene hambre, al que está en tristeza, en necesidad. A todo aquel que lo necesite, ayúdanos, Señor, a ser cada día más como tú, porque ese es tu deseo, Señor: amar al prójimo, amar al necesitado. El primer mandamiento es que te amemos a ti, y el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Te presentaríamos nuestras necesidades, pero, Señor, el día de hoy queremos pedirte por nuestros hermanos, que nos des compasión por el necesitado, Señor. Ayúdanos a ser cada vez más como tú. Sabemos, bendito Dios, que te agrada que te pidamos por nosotros mismos, Señor. Que te agrada que te pidamos por la salud de nuestro cuerpo, por un trabajo quizá, por una esposa, un esposo, por la salud de nuestro cuerpo. Pero también te agrada, Señor, que no solamente veamos por nosotros, sino por todo aquel que lo necesita. Por eso es que este mensaje, Señor, aunque fue dirigido a nosotros, nos enseñaste que en ocasiones, Señor, debemos dejar a un lado nuestros compromisos y nuestras necesidades para ayudar a nuestro hermano y a nuestro prójimo. Te pediremos, sí, Señor, por nuestras necesidades, por lo que nos haga falta, Señor, te lo pediremos, por supuesto, pero también pediremos por todo aquel que lo necesita. Quizás sea el vecino, la vecina, las personas que conocemos, los amigos. Quizás sea, Señor, y me atrevo a decirlo, el exmarido, la exesposa,
la suegra, los suegros, las cuñadas, los cuñados. También por ellos te pedimos, Señor, porque si tú nos perdonaste muchas cosas, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a nuestro prójimo? Así que en esa fe y en el nombre de Cristo Jesús, elevamos nuestra oración a ti. Amén, amén y amén. Aleluya. Denle un aplauso al Señor.